Listo. Entonces, en el caso de los demás reptiles, aparte de las aves, ellos necesitan poner sus huevos en otros lugares, debajo de la tierra, etcétera, porque son de sangre fría. En el caso de las aves, ya empieza a cambiar un poco, porque en el caso de las aves ya tienen sangre caliente. Por eso las aves se le ponen encima a los huevos, porque ellas mismas las pueden empollar. Los reptiles no hacen eso, los demás reptiles no. En cambio, las aves sí. Las aves, al igual que los mamíferos, tienen hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo, ¿cierto? Es una zona de nuestro encéfalo, abajo del cerebro, donde pueden controlar la temperatura interna del cuerpo. Eso es lo que hace el hipotálamo. ¿Sí? Las aves tienen hipotálamo y el resto de mamíferos tenemos hipotálamo. Entonces, en la reproducción de aves hay muchas diferencias también. Por ejemplo, ustedes conocen el ave nacional de Colombia. ¿Cómo se llama el ave nacional de Colombia? ¿El cóndor? Condorito. Listo. Tenemos al condorito. Nuestro amigo el cóndor y la mayoría de aves de este tipo, rapaces y carroñeras, suelen ser aves monógamas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué es ser monógamo? Listo. Para que lo tengan en cuenta, las especies monógamas son especies que solo se quedan con una pareja para el resto de su vida. Por ejemplo, podemos decir que la cultura colombiana es extremadamente monógama, entre comillas, ¿no? Porque pues hay infidelidades, cosas. Pero cuando se habla de múltiples especies, como pasa con otros mamíferos, como perros, gatos, etcétera, son polígamos, que a lo largo de su vida se reproducen con muchas parejas. ¿Estamos? En las rapaces, en este tipo de aves, suele pasar que son monógamas. Cuando encuentran una pareja, se quedan hasta el final de sus días con esa pareja. ¿Listo? Creo que con los cóndores pasa algo muy, muy parecido, así como lo hacemos nosotros, los humanos, hombres, ¿sí o no? Cuando el macho, bueno, una cosa importante, este de acá es un macho y esta es la hembra. Entonces, en las aves es muy característico que el más llamativo, el más vistoso, el que tenga cosas más llamativas, es el macho. ¿Listo? ¿Qué le sirve como forma reproductiva para que la hembra se pueda fijar en él? Entonces, cuando el macho muere, la hembra no vuelve a buscar una pareja, sino se queda cuidando sus crías y ya. Pero, así como en la vida real con los humanos, cuando la hembra muere, el macho se clava su pico en el cuello y muere. Sí, igual que los humanos, ¿sí o no? Igualita. Sí, prácticamente se suicida. Sí, podría decir que se suicida. Las guacamayas hay un comportamiento similar, pero es que las guacamayas no son monógamas. Ellas sí tienen varias parejas a lo largo. Pero digamos que algunas aves sí son monógamas también. Por ejemplo, los pingüinos, ¿no? Bueno, sí. No, sobre todo, el principal caso de pingüino que hace eso es el pingüino emperador, ¿sí? Que está en la Antártida, ¿cierto? El pingüino emperador es el más conocido, el más grande, y digamos que ellos tienen un ciclo reproductivo muy complejo, un ciclo de vida muy complicado, porque los pingüinos emperadores, bueno, primero, las hembras tienen los huevecillos, se lo pasan a los machos. Si el huevo se cae, ya no siguen pollándose, porque pues está sobre el hielo. Pero luego los machos se quedan ahí en la Antártida y las hembras salen a buscar alimento durante varios meses, mientras el macho empolla el huevo. Y si la hembra muere, pues el huevecillo morirá porque pues el macho ya no tendrá que darle de comer cuando nazca. ¿Sí? Entonces digamos que es un proceso muy complejo porque pues si en alguno de los procesos algo falla, pues el polluelo va a morir. Por eso la población de pingüinos emperadores es muy grande.
Todos se han visto Happy Feet, ¿no? Supongo. Uf, qué triste. ¿De más que cuál? Listo, vean. Kowalski. Kobo. Entonces, vean, los pingüinos emperadores, en estos amiguitos, hay muchos pingüinos, ¿no? Eh, ¿Los pingüinos en qué parte del planeta se encuentran? En los polos. O sea, si los osos polares comen carne, ¿por qué no se comen a los pingüinos? Porque estos solo están en el polo sur. Los osos polares solo están en el polo norte. Si estuvieran juntos, seguramente los osos polares se los comerían. Pero como están al otro lado del mundo, pues no pueden. ¿Sí? Los pingüinos solo se encuentran en el polo sur y en algunos países como Argentina y Chile también se encuentran. ¿Listo? En Argentina hay muy buena cantidad de pingüinos también y en Chile también. Solo que nosotros casi siempre... Teo, Digamos, ¿qué pasaría si un man coge, digamos, un pingüino del polo sur y se lo lleva para el polo norte? ¿Qué pasaría? pues habría que mantenerle muchas condiciones, porque digamos que llevarse un pingüino implicaría pues que pueda hacer todo el proceso que él hace. Recuerda que las hembras cumplen una ruta según las corrientes de agua para conseguir alimento, que hay unos peces específicos, y después vuelven. Entonces, lo difícil es que cumpla esa rutina, por así decirlo, en otro lugar, en otro polo. Cuando cambia toda la geografía, entonces pues se va a perder, se va a confundir de rutas, etcétera. Y lo más probable es que muera. Lo más probable. Y si lo logran, ahí está el polluelo. Estas aves también son monógamas, que quedan con su pareja para el resto de la vida. ¿Listo? Si muere, pues no consiguen otra tampoco y el macho o la hembra quedarían totalmente solos. Casi siempre las que mueren son las hembras, que son las que arriesgan más la vida, ¿sí? Las hembras salen a buscar alimento mientras el macho cuida el huevo y espera el nacimiento del polluelo, ¿sí? En cambio, pues la hembra como tiene que salir a nadar, pues la pueden depredar, etcétera, y termina muriendo. Dime. Sí, claro, digamos, estos amigos tienen muchas prácticas eh, territoriales, ¿no? También. Veamos, por ejemplo, pues no sé si ustedes se han visto algún día alguien la película Happy Feet, muestra esa cuestión, y es que ellos hacen como una especie de baile, ¿sí? Empiezan como a zapatear, y la hembra mira pues el macho que mejor eche paso, ¿sí? Así como en la vida real, pine, que el meneadito y, ¿sí? Entonces, el que mejor eche paso, en éxito reproductivo, puede conseguir una hembra. ¿Listo? El que no eche paso bien, como en la vida real, o sea, es la misma cosa. No, entonces, digamos que estas aves, como los pingüinos, son aves muy, muy especiales porque prácticamente sus alas se desarrollaron para transformarse similar a aletas, ¿sí? Para poder nadar rápidamente. Pero siguen siendo aves. Sus plumas son muy ligeras para que el agua prácticamente resbale y puedan nadar mucho más rápido. ¿Listo? Listo. Ahora, vamos a ver diferentes tipos de casos específicos de aves, por ejemplo. Depende de la época, ¿sí? Depende de la época porque recuerda que en los polos obviamente sí es muy marcado las estaciones, ¿sí? Pero prácticamente en las estaciones, en los polos, prácticamente hay solo dos estaciones, verano e invierno, ¿sí? Entonces, digamos, si en un lado está muy frío, quiere decir que están en invierno, y en el otro lado va a estar un poquito más caliente. Ahora, los polos no van a estar tan calientes porque eh,
Digamos que incluso un polo puede estar de frente al sol, justo de frente, pero como está tan alejado del centro de la Tierra, también son puntos muy alejados del centro de la Tierra, pues el magma y la lava no lo van a calentar nada, haciendo que sea muy frío, ¿sí? No siempre van a tener la misma temperatura. Uno siempre va a estar más frío que el otro, dependiendo. Mientras uno está en verano, el otro está en invierno, y así. Entonces, si están en un invierno, prácticamente dicen que pues, el invierno cuando en cada uno de los polos dura hasta 6 meses de oscuridad. Pueden pasar. ¿Sí? Y después llega otro punto donde se llama el sol de medianoche, que durante una serie de varios días consecutivos, a las 12 de la noche, o sea, a la medianoche, se puede ver el sol en toda la mitad. Es porque el planeta queda enfrente, ese polo queda enfrente al sol. Entonces no se ve como en Colombia, que se ve el sol así saliendo por Monserrate y ocultándose al otro lado. No, sino se ve así, el sol todo el día así, dando círculos por la rotación de la Tierra. Eso debe ser algo muy loco, ¿sí? Debe ser como muy raro verlo al comienzo. Pero digamos que es un fenómeno que pasa y que explica o que nos permite entender cómo es el proceso de rotación y de giro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, durante todo el día pueden haber días donde en las 24 horas del día el sol está ahí presente. Y solo queda el giro en círculos por la rotación de la Tierra. ¿Cuál era más frío? No, bueno, no, sí, lo mismo. Depende de la estación en la cual se encuentren. Bueno, tenemos nuestros amigos los colibríes. ¿Macho o hembra? Macho. Esta es la hembra. Recuerden, bueno, tocaría ver comparados. El más llamativo en las aves, mejor dicho, siempre acuérdense, ¿qué es más llamativo en cuanto a su plumaje y tamaño? ¿El gallo o la gallina? El gallo. Entonces, en aves siempre va a ser el más llamativo. Por ejemplo, ustedes ven, casi siempre que ustedes encuentren fotografías de colibríes, casi siempre le toman es a los machos, porque su plumaje es mucho más llamativo. Ahora, los machos, en el caso de este tipo de aves, son muy violentos, estas aves son muy agresivas. Sí, suena chistoso, yo sé. Porque son muy ligeras, son muy livianas. Pero estas aves, tanto reproductivamente como en alimentación, etcétera, se atacan muy fuerte entre ellas, se pegan muy duro entre muchos colibríes. E incluso si uno está cerca a los nidos, a uno lo atacan. Ahora, no le van a sacar un ojo ni nada. El pico de los colibríes es muy flexible, parece un cauchito. ¿Sí? Abril me mira así como, uy, este man ha cogido y le ha doblado el pico a un colibrí. Y la respuesta es sí. ¿Para rompérselo? No. Pero, por ejemplo, la primera vez que me cayó en mi tesis de pregrado, la primera vez que manejé, fue esta. Mira el pico que tiene. Es un pico re largo. Y le quedó enredado en una red que uno pone para coger aves. Y tocó doblárselo. Y es un pico muy flexible. Pero entonces estas aves son también territoriales, con el pico y lo que sea, se empiezan a atacar entre ellas. Son muy territoriales en términos de alimento y de reproducción. Y también, pues digamos que ellas sí no tienen tanta dificultad para tener sus huevecillos, construyen nidos muy pequeñitos, ya se imaginará, pues si estas aves son muy pequeñas, ya se imaginarán eh, cómo será pues el tamaño de los huevos, ¿no? Es muy difícil ver un nido de estos animales, ¿no? ¿O alguien ha visto el nido de un colibrí? Imagínense este colibrí, mejor dicho, la imagen que ustedes ven ahí no es ni, mejor dicho, el tamaño real es más o menos como de acá hasta. El tamaño real es más o menos de 1 a 2 centímetros de este Quetocercus. Entonces, imagínense ustedes el tamaño de los huevos. ¿Eso qué implica? Que es mucho más fácil encontrar un sitio de refugio para cuidar los huevecillos, ¿sí? Arbustos o lugares así. El gran problema realmente sería cuando hacen cultivos y cosas así, pues que pueden cortarlos o tumbar los nidos sin darse cuenta. Pero ellos lo suelen hacer en lugares muy ocultos. ¿Listo? Eh, También, por ejemplo, para que vayan y lo visiten, ¿no? Las, las, a ver,
Muecha, a ver, quiero ver acá. ¿Estas son machos o hembras? Hembras. ¿Listo? Porque el macho es el... bueno, acá tenemos los dos, mire. El macho y la hembra. Acá tenemos los dos. Acá en Colombia hay... ¿Seguro? ¿Seguro? ¿En dónde hay? Listo. Zoológicos. Si alguien quiere... Creo que hay, pero en cautiverio, no hay suelto en estado salvaje. Ese es el concepto claro. Bueno, en cautiverio hay, en vía libre, obviamente no. Si ustedes quieren conocerlos y algún día interactuar con ellos y acariciarlos, comer su carne y comer un huevo de avestruz, mejor dicho, lo que sea, en Villa de Leyva hay un sitio que se llama la Granja de Avestruces, ¿sí? Y entonces usted puede darles comida, usted puede salir corriendo, incluso cuando usted sale corriendo, ellas lo persiguen, o sea, pues no para matarlo, ¿no? Ella, no, sino salen persiguiéndolo. Entonces usted puede aprender cosas sobre esto y después llega lo macabro. Cuando usted va todo el recorrido y lo enamoran de las avestruces, llega al restaurante y le dice, bueno, tenemos un pedazo de carne de avestruz, tenemos huevo de avestruz. Usted ve las avestruces chiquitas ahí en un corralito, creciendo. Véalas acá, así, todas lindas. Pero usted sabe que se las van a comer. Entonces, eso es una experiencia algo extraña. Sino que obviamente, como no es común, pues obviamente los platos con carne de avestruces son carísimos. O sea, son platos de 100.000, 120.000 pesos. Son re caros. Y te preparan también un huevo de avestruz, que son como así, re grandes. Y entonces ahí quedan como, ¡ah, mis huevos! Listo. Dice, si es lo que hacen los hombres solo por una mujer. No, estamos hablando de hombres por mujeres, papo. Listo. Entonces, granja de avestruces, chin. Tienen comportamientos muy curiosos. Algo de lo que no se van a acordar y que les van a decir algún día cuando conozcan avestruces, no, se tienen que quitar todo tipo de aretes, gafas o cosas que brillen. Sí, y lo pican. Entonces pasa mucho que a muchas personas que tienen aretes se les olvida quitárselos y se los terminan quitando porque a ellos les llama mucho la atención lo que brilla. Entonces como que... Entonces han pasado tragedias donde le rasgan el oído y cosas así. Le quitan un collar. Bueno, eh, y el resto, como decía Brian, ¿cierto? Los pájaros se reconocen, estos no son pájaros, por ejemplo, no sé por qué sale ahí. ¿Cómo? Estos son periquitos, ¿sí? Los canarios también son pájaros. Ven y te muestro un canario. Los canarios les voy a mostrar a Piolín. Piolín en la vida real es así. Cicalis flaveola. Este es el propio Piolín. Re igualito, ¿no? Cuando lo dibujaron, así cabezón, cuerpo chiquito. ¿Listo? Cicalis flaveola. Es un pájaro también. ¿Cómo se reconocen los pájaros? Los pájaros son aves con, primero, su disposición del cuerpo. Usted sabe que no es una paloma, que la paloma es un poco más parada. Las palomas no son pájaros. ¿Listo? Los pájaros tienen el cuerpo más o menos como en diagonal, tienen la cabeza un poco más alargada, el pico más alargado, y la característica principal, cantan, hacen silbido, exactamente. Usted no ve una paloma ya, no, imagínese. Sino las palomas tienen un sonido más o menos de un ululeo, como, pero no es un canto. Las aves cantan. Cuando usted escuche los pajaritos cantando, exactamente, eso es un pájaro. ¿Sí? El resto, no todas las aves son pájaros. Los pájaros vuelan, los pájaros tienen cantos, su forma de cuerpo es como en diagonal, alargada, son rápidos, ¿listo? Y es el grupo de aves más diverso. Los pájaros en general sí tienen, ay miren, pieles preparadas. Los pájaros en general
digamos que tienen formas reproductivas muy similares, donde el macho es el más llamativo. Miren, acá está el protagonista de un juego de celular muy famoso que se llama Angry Birds. Pero ahí está. ¿Cómo? No sé cuál será, de pronto un traupis, ¿no? De pronto. A ver, yo supondría que puede trau, un azulejo, de pronto. Pues habrá que ver. De una vez vi un artículo de cuáles eran los pájaros originales de eso, pero pues es muy difícil identificarlos a simple vista, ¿no? O sea, como son bolas. ¿Listo? Estos pajaritos también son los azulejos. Eh, la mayoría, digamos que en estas especies no suele diferenciarse el macho y la hembra, pero su proceso reproductivo ustedes ya saben cómo es, ¿no? La mayoría crean nidos o buscan nidos como en rocas o en árboles, etcétera, y ahí empollan a sus huevecillos. Y ya, fin. Ahora sí podemos seguir con anfibios. Ah, bueno, tenemos una pregunta. What the- Bueno, digamos que tener aves en la casa, sea cual sea, es ilegal, a menos que sea una gallina. ¿Sí? Pero cualquier tipo de ave que se tenga, sobre todo pájaros, tener pájaros en las casas, es legal, así sea en la, pues, es legal, ¿sí? Porque todos los pájaros son aves silvestres. Y tener un ave o la comercialización de este tipo, que antes era mucho más común, todavía hay personas que venden muchas aves, pero antes era muy común, cuando ustedes de pronto acompañaban a sus papás o iban a una plaza de mercado, en las plazas de mercado, en los pueblos, donde hay plazas, etcétera, era muy común encontrar jaulas llenas de aves y aves y aves y aves. Eso ahorita, pues, da cárcel, ¿sí? Ahorita está bajita, es como de 3 a 5 años. Debería ser más alto, ¿no? Debería ser más o menos de unos 15, 20 años. Así como, pues, como para que aprendan. Eh, es muy problemático, digamos, porque lo que tú dices, ¿no? Digamos, hay muchas personas que quieren tener mucha fauna. El problema de Disney, ¿no? Disney ha sido una de las compañías, pues no por culpa de Disney, ¿no? Pero a raíz de las películas que crean y digamos como la emocionalidad que generan con sus películas, han generado muchos problemas en muchas especies. Por ejemplo, bueno, eso implica que la gente que ve las películas es estúpida, además. ¿Por qué? Explico claramente. Miren, antes existían leones, antes existían leones de melena oscura, antes, pero a raíz de crear un personaje como Scar, pues mucha gente estúpida creyó que realmente esos animales eran malos y los empezaron a matar. En serio, en serio. O sea, alias los giles. Sí. Segundo ejemplo, obviamente, lo llevaron al riesgo de la extinción a nuestros amigos. Bueno, pongamos solo. Pero están ¿Listo? extintos. Bueno, Nemo y Nemo no alcanzó ni Dory, véalos acá, ahí están. Ni Nemo ni Dory alcanzaron a estar totalmente extintos, pero sí a raíz después de la película hubo una comercialización muy fuerte porque muchas personas querían tenerlo como mascota. Entonces lo empezaron a sacar de su ecosistema. El que sí no sobrevivió fue Papu, el león ese de melena negra está extinto. esperen, esperen que no me joden. Ahora sí, otra vez, dime.
que si el león de melena negra está extinto. No, quedan muy pocos especímenes, pero sí ya prácticamente ya no hay. Pero este, que es la guacamaya azul, o sea, blue, está totalmente extinto. No estaba en peligro antes de la película la hicieron para que la gente tomara conciencia ambiental. Efectivamente, sabemos que el humano es muy gil. Vea Perla. Bueno, ya no existe. Y terminó extinguiéndose. ¿Listo? El ave ya no se encuentra hoy en día y fue producto de la película, lastimosamente. Pues no, no es posible porque la película no fue hecha para eso. O sea, el problema no es la película en sí misma, sino que la gente pues no entiende el mensaje, ¿no? O sea, es como, pues esto se hizo para evitar esto, pero así funciona el capitalismo. Si la gente lo quiere, pues si tiene dinero, lo consigue. Así funciona el capitalismo. ¿Estamos? No, en serio. Sí, guacamaya. O sea, muy especial ese comentario. No, tío, a ver. ¿Cómo así, profesor? La guacamaya y todavía está el guacamaya. Muy abejita. Listo. Podemos seguir con los anfibios. Está Tibata, John Paul, Silian, Luis, Bogotá. Ahora sí está el combo completo, estamos menos. ¿Dónde está en la presentación? ¿La tienes en tu correo? No, ¿No? o sea, Y me la enviaste al institucional. Es que no está funcionando. ay, pues como algo. No, en serio, sí, ahorita nos enviaron un mensaje que no está. Ven a ver si ya sirve. Pero miremos a ver si ya sirve. Entonces, ¿desde qué correo lo enviaste? Porque tú lo debes tener en enviados. A ver si ya funciona. Afuera. No. Ahora sí, A la próxima. ¿Lo tienes en enviados? pero poner ¿cuál es? El mapa. Mejor. A la próxima. El jueves. No, pero lo enviaste solo. Entonces que ya le había visto reenviar, bebé. Reenviar. Póngalo y yo lo, es que lo tengo en mi celular. Esa impulsividad. Cálmate. Cámate, por favor. Cálmate. Cámate, por favor. Sabía que le envió. Vamos a ver si el jueves les alcanzó a explicar cómo se hace un ensayo para que lo puedan hacer. Para que ya puedan tener su ensayo. No. Yes, yes, yes. Claro que yes. Ya te lo envío. Tengo. Le enviaba. Lo bueno es que tengo. Igual acá hay internet. No llegó, no llegó. Ya. Y empiezo yo porque tengo ¿qué es eso? What the? No, pero yo no voy a leer ninguna ensayo. Sí, sí me di cuenta. No, es que yo, o sea, yo ¿Medio lo leí o lo leyó y medio? lo leí. Ah, bueno, sí, pues. Pero pues esperen, no sé todo el poder. Y si abre WhatsApp, pues ahí. Sí, pues sí. Pues, ¿sabes qué es?
Y se marchó. Ya su barco le llamó. Qué linda. Creo Qué que bella. queríamos colocar el sapito en alto. Uy, no. Pero no, mira las ranitas. Es lo importante. ¿No? Truco, truco, truco. Eso se llama. Bueno, ahorita les digo el nombre. Sí, Vamos a no ver sé, si yo sé ustedes- cuál es. Returbio. Característica, vale, Y yo conocí lo que amo. Empezamos bien con esa imagenito. Ah, no. Espere. Momento que soy lento. No pudimos colocarnos el nuevo. ¡Listo! Mis amigos los saludó. Bueno, buenos días. Voy a presentar el tema de los anfibios. Vamos a presentar el tema de los anfibios. Mi grupo está conformado por Juan José Estopiñán, Miren Tibata, Juan Pablo Castañeda, María Paula Ruiz y yo. Entonces, Paula va a empezar con qué son los anfibios. Los anfibios son un grupo de vertebrados que se caracterizan por poseer una vida acuática durante la cual respiran mediante branquias. Tras la cual la mayoría de las especies poseen una metamorfosis que da paso a la fase adulta. La reproducción de los anfibios suele hacerse en el agua donde las hembras ponen sus huevos. La época más común para llevar a cabo esta actividad es en primavera. Características de los anfibios. Los anfibios son el grupo más longevo o primitivo de todos de vertebrados. Son ectotermos, o sea que dependen de una energía de calor externa. Y ellos sufren el proceso de metamorfosis. Es decir, o sea, cuando está en acuajito, les salen las patas, los brazos, cambian de piel, etc. Ellos han evolucionado con el paso del tiempo para pasar del agua a la tierra. Y también ellos pasan durante ese proceso de metamorfosis, pasan de respiración bronquial a respiración pulmonar. Bueno, las anfibias es una especie de anfibios, las cuales son conocidas como los no, sí, bueno, es, ahora se dice, esas serpientes se conocen como serpiente ciega o serpiente ciega. La mayor parte de ellos incluso tienen una tierra. Casi no se encuentran registros sobre estas, pero sabemos que tienen una reproducción tiene la fecundación interna, en la cual dura unos de 10 a 12 meses, pero ya después entonces ya como que botan los huevos y estos se van creciendo hasta el 25. Las salamandras suelen tener forma de lagartija y están recubiertas de piel y glándulas. Tienen 4 extremidades y carecen de ojo. Algunas especies presentan branquias externas. Las salamandras que se reproducen ovíparamente realizan una fertilización interna y esto se da cuando la hembra cree que las condiciones están dadas para la reproducción. Estas hembras tienen un órgano donde guardan los espermatozoides y este se llama espermatozoide. Una vez que se hace la fecundación, comienzan a desarrollarse las larvas, que luego serán expulsadas y ahí continuarán con su transformación. Y las salamandras, la reproducción de las salamandras que se reproducen ovíparamente
suele ocurrir en el otoño ya que estas entran en celo. En la noche es donde ocurre el apareamiento, en donde el macho se coloca encima de la hembra hasta llegar hasta la parte de abajo y rozar con su hocico la garganta para así poder volar. Bueno, las ranas carecen de cola. Algunas ranas machos cantan para atraer a la hembra. Son muy territoriales, esto lo hacen para que la hembra les preste más atención y puedan reproducirse a través de ellos. Las patas posteriores son más grandes. Antes hubo muchas especies como la rana dorada que son muy venenosas. La rana dorada es la especie más venenosa de las ranas y se encuentra en el Chocó. Sobre el ciclo de reproducción a través de la meiosis. Entonces, la rana deja el óvulo y los espermatozoides, después ya el óvulo fecundado, pasa al embrión y ahí se va reproduciendo después para ser una larva y va creciendo para volverse una rana. Las ranas pueden estar en biomas húmedos y también secos. Hay muchas especies de ranas, están las ranas que casi no necesitan agua para vivir y también hay ranas que necesitan mucha agua para vivir. Pues esta fue la exposición. Bueno, pero vamos a ver una cosa. Si ustedes ven la imagen ahí, hay una rana hembra y arriba está el macho. Están ahí acostados. Eso tiene un nombre, esa pose tiene un nombre y se llama amplexus. ¿No? Que fue con lo que empezaron, vean, yo soy la parte de reproducción de anfibios y esto caricatura y todo, pero está mostrando un amplexus, ¿no? Porque es una rana sobre otra. Cuando ustedes ven una rana sobre otra, se están reproduciendo, gente. Sí, no se están dando un abrazo, se están pasando sus células sexuales. Porque ellos no tienen. No, Liberan. solo liberan, digamos, el muchacho 100. ¿Tienen eso? Sí. Ahora, las ranitas. Calma, tibata, calma. Las ranitas, como bien nos decía ahorita Isabela, pues ellas no tienen como un sexo definido. Lo que tienen son órganos reproductores que pueden producir espermatozoides u óvulos, ¿sí? Pero digamos que hay características sí que pueden distinguir entre machos y hembras dependiendo. Algunos que tienen el aparato reproductor masculino, en algunas especies, cuando se acaban las hembras, cuando mueren las hembras o disminuye la población de hembras, pueden pasar a ser machos, hembras. Pueden pasar a ser hembras y se pueden reproducir con los machos para salvar la población. Todo sea por la población. Entonces, para evitar la extinción, lo que sea, ¿listo? Exactamente. Entonces, bueno, como ya dijeron, 3 grupos muy importantes: salamandras, ¿cierto? Cecilias, que parecen serpientes, pero no son. Y los más importantes de todos, que son los anuros. O sea, los sapos y ranas. ¿Por qué anuro? Vamos a aprender latín hoy. Hoy no hemos dicho nuestra palabra en latín. Entonces, esta será nuestra palabra de latín hoy. ¿Qué era? Sin. Y el uro hace referencia a cola. Son los anfibios que no tienen colita, porque las salamandras sí. Entonces, ellas sí tienen cola cuando nacen, cuando son renacuajos, pero se reabsorben.